Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Bienvenidos, queridos radioyentes de Radio Universal, a nuestro boletín informativo del día de hoy, 1 de mayo de 1936. Y vamos a comenzar, como siempre hacemos, por delimitar nuestra línea editorial. Desde Europa nos llegan los rumores de que el Tercer Reich se está preparando para terminar con la independencia de Austria, incumpliendo las órdenes de los vencedores de la Primera Guerra Mundial, que prohibieron expresamente la unión de los dos pueblos germánicos en una sola nación. Pero desde Berlín se están desmintiendo estos rumores, alegando que Alemania y su canciller, Adolfo Hitler, solo trabajan para lograr la paz en Europa. Pero la realidad es que desde la remilitarización de Renania por Hitler, la escalada armamentística que vive el Tercer Reich preocupa cada día más a toda Europa. Y antes de la información nacional, como de costumbre, vamos con una noticia de publicidad. Atención, enfermos del estómago. Según datos verídicos que obran en nuestro poder, es sorprendente el número de enfermos del estómago que cada año se curan con Volga. Este producto, descubierto por un eminente farmacéutico español, se ha demostrado que neutraliza en pocos minutos la acidez del estómago, causa principal de las digestiones pesadas, dolor, ardor y peso del estómago, así como de los vómitos, eructos agrios y mal sabor de boca. Deja de sufrir. Comprimidos Volga. No es solamente por su grato perfume varonil que el hombre debe usar los productos Varón Dandy para caballero. Es por asepsia, por higiene, por pulcritud. Siempre y únicamente Varón Dandy. Y vamos con nuestra página de información nacional aquí en Radio Universal. Hoy es 1 de mayo. A las 12 de la noche ha comenzado el paro en Madrid para dar cumplimiento a la festividad del 1 de mayo. Los primeros en abandonar el trabajo han sido los conductores de automóviles del servicio público, que a dicha hora empezaron a retirar los coches a sus respectivos garajes. En las calles no habrá fuerza pública. Por la Dirección General de Seguridad se han adoptado las precauciones pertinentes para garantizar el orden. En las respectivas comisarías de distrito habrá retenes de fuerzas de seguridad, asalto y vigilancia. Es posible que las tropas queden acuarteladas esta misma noche. Se verificó hoy, cambiando de asunto, el entierro de los hermanos Badía. Sobre la supuesta baja en la UGT de don Fernando de los Ríos, anoche el periódico Claridad publicó la noticia que hoy recogieron otros colegas de que don Fernando de los Ríos se había dado de baja de la Asociación de Trabajadores de la Enseñanza y, por ende, de la UGT, de la Unión General de Trabajadores. El socialista de esta mañana desmiente categóricamente esta noticia, asegurando que desde Granada, donde se encuentra don Fernando de los Ríos, le han telegrafiado que no es cierto que él se haya dado de baja de dicha asociación, ni que tenga el más remoto propósito de apartarse del sindicato socialista UGT. Izquierda Republicana autoriza la candidatura finalmente del señor Azaña. El comité de enlace del Frente Popular no podrá hacer la proclamación del candidato hasta después de la reunión que celebrará el martes la minoría socialista. Y nos llegan noticias de las candidaturas de Cuenca, de las que dábamos cuenta el otro día. Interpelación al Gobierno sobre las elecciones parciales de Cuenca. El debate, en el que intervinieron varios oradores, se desarrolló en ocasiones en términos de gran violencia. Y otras notas parlamentarias a destacar son que el proyecto de nueva ley de arrendamientos sigue adelante y que se restringen las causas de desahucio. Y vamos con una nueva noticia de publicidad aquí, en Radio Universal. Chervetinal, por 5,80 pesetas, solo en farmacias.
Pon remedio al ardor, dolor de estómago, acidez, úlcera, vómitos, diarrea, estreñimiento, colitis y demás malestares vinculados a los intestinos o al estómago. Deja de sufrir y toma Servetinal, el verdadero, no sucedáneos que mantendrán tu malestar. Deja eso y fría, lo mismito que la manía, la mejor peletería que tenemos en Madrid, vaya que sí. Abrimos nuestra página de información internacional a la vuelta de esa noticia publicitaria que acaban de escuchar. Réplica alemana a los rumores sobre la situación en la frontera. Se sabe que ha sido publicada en Berlín la nota siguiente. La leemos textualmente. Estos últimos días los periódicos extranjeros hablan de preparativos militares, de refuerzos de Alemania en la frontera austríaca y de la amenaza dirigida contra Austria. Se habla unas veces de legionarios armados procedentes de Alemania, otras de la posibilidad de un nuevo golpe de mano nazi en un próximo futuro e incluso, en términos más generales, de la actividad de Alemania en la frontera austríaca. Casi no vale la pena hacer resaltar que estas noticias constituyen una tentativa desgraciada y grosera para envenenar a la opinión pública europea. La prueba es que mientras Alemania considera como una de sus tareas más importantes de política exterior apaciguar la atmósfera política europea, otros intentan de un modo irresponsable provocar la inseguridad en la opinión pública mundial. Y hasta aquí nuestro boletín informativo de hoy en Radio Universal. Les vamos a dejar, como es costumbre, queridos radio oyentes, con una melodía musical de nuestra selección. Gracias por su atención, amigos, y hasta mañana. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doblé, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue, vivimos. Nuevamente atravesamos la dimensión tiempo. En Noticiario 1936 acabamos de relatarles en el noticiario todo lo que sucedió durante la jornada del 1 de mayo de 1936. Todo lo que sucedió, lo más relevante de lo que sucedió tanto en España como allende nuestras fronteras. Y estamos ya, desde hace unos segundos nada más, fíjense, la magia de la televisión, en el 1 de mayo pero de 2019, del siglo XXI. Y para, bueno, pues explicarnos qué es lo que sucedió, por qué sucedió, qué estaba pasando, el 1 de mayo de 1936, debuta hoy en el programa alguien a quien yo ya voy a atracar desde el principio, para pedirle que venga más veces. Lo va a hacer, pero siempre nos sabrá poco la presencia en el programa de Rafael Alvira. Rafael Alvira es catedrático emérito de filosofía en la prestigiosísima Universidad de Navarra. Y lo digo con especial orgullo porque es la tierra de mis ancestros. Gran tierra. Bellísima Navarra, ¿no? Gran tierra. Y Rafael Alvira, bueno, pues es un prestigioso, como digo, catedrático emérito de filosofía de esta gran universidad española. Muy bienvenido, querido Rafael. Muchísimas gracias. Y ya de momento te arranco el compromiso de que vas a venir más veces. Bueno, si puedo ser útil. Estás siendo atracado en directo. Algo que es tan común hoy en España. Bueno, vamos a ver. En mayo de 1936, el canciller alemán, Adolfo Hitler, quiso anexionarse a Austria. Él lo negó. Hubo muchos rumores, puesto que Hitler, desde que está en el poder, el año 33, empieza esa política bien conocida, expansionista, dice que a Alemania le falta espacio y que la raza aria tiene derecho a expandirse. O sea que no solamente reivindicativo, que eso es un aspecto, porque prácticamente todos los estudiosos y los políticos también de más actitud moderada, en el buen sentido de esa expresión, Sí. están de acuerdo de que
el cierre de la Primera Guerra Mundial fue muy poco afortunado y naturalmente Alemania estaba muy desfavorecida. Entonces Hitler se hace con el poder, como suele pasar en la historia, por un conjunto de factores que, a mi juicio, están muy bien explicados por Golo Mann, el historiador hijo de Thomas Mann. Efectivamente, en Alemania hay un sentimiento de no entender lo que ha pasado. ¿Cómo es posible que la primera potencia mundial, y además en una guerra en la que ellos no se creían más que unos más entre los culpables, por decirlo muy deprisa, y se había combatido siempre fuera de las fronteras, pues al final de la guerra resulta que hay que pagar unas cantidades exorbitantes, millones de personas mueren de hambre en Alemania, hay un sentimiento de resquemor muy fuerte. El territorio nacional alemán es mutilado de una manera atroz. Además, eso, como bien dices, y sucede que además pues aparece, son los años subsiguientes a la famosa crisis del 29, unida a la crisis política de la República de Weimar. Lo que dice Golo Mann, que ahora, por cierto, algunos estudiosos recientemente han repetido en relación con lo que pasó a partir del año 2008 en muchos países de Europa, es que cuando se junta una crisis política de desprestigio de la clase política y del sistema político con una crisis económica fuerte, el campo está preparado para una revolución. Un estallido revolucionario. Un estallido revolucionario. Y esto, a partir del 2008, aquí entre nosotros apenas pasó porque había la experiencia. Pero muchos historiadores compararon la situación con aquella. Y efectivamente Hitler ganó por eso. Ganó porque había un gran desprestigio de la clase política. Por supuesto, no todos, como nunca son todos. También en 2008 en Europa y en España había políticos excelentes, pero en conjunto lo que más le enfada a la gente, y a diferencia de lo que se piensa, es el juego teatral de los partidos, que al final no se sabe nunca exactamente en qué va a resultar. El desprestigio de ese tipo de política unido al hundimiento de la clase media. No hay que olvidar que ya Aristóteles hace 2400 años dice que no hay democracia estable posible sin clase media. Entonces, y por eso Hitler, que se aprovecha de esa situación, lo primero que hace es querer reconstituir la clase media. Y luego devolver a Alemania la sensación de grandeza. Y ahí es donde él quiere, y efectivamente, claro que quiere hacerse con Austria. Le acusan de eso el año 36, él dice que no, pero al final acabó haciéndolo, claro está, en el Anschluss famoso del 38. Rafael, ¿quién era Fernando de los Ríos? Un personaje del que hemos hablado. Fernando de los Ríos era un intelectual español que vive desde el año 79, que nace en Ronda, hasta el 49, que muere en Nueva York, exiliado. Es un hombre de carácter moderado, es un hombre de carácter muy racional y que, por consiguiente, tiene toda la base humana para ser un intelectual de izquierdas, pero no radical, sino... Un revolucionario. No un revolucionario, sino un izquierdista moderado al que le gusta la política, entra en política pronto con el Partido Socialista, en el que siguió después y fue elegido multitud de veces hasta la Guerra Civil. Él siempre está en la zona moderada del socialismo. Yo creo que su papel, desde el punto de vista externo, o también se puede decir inmediato, es quizá
menor que el de otros políticos, pero en cambio puede que desde el punto de vista de fondo lo fuera más. Pues vamos a hacer un punto y seguido ahí, porque les garantizo, como les he dicho al principio, que Rafael Alvira volverá a Noticiario 1936. Muchas gracias por tu debut, Rafael, y a ustedes lo mismo. Muchas gracias por su atención y hasta la edición de mañana de Noticiario 1936. Adiós, amigos.